tardes. Les damos la bienvenida al foro estudiantil titulado Rompiendo el ciclo, desigualdad, pobreza y hambre. Hoy nos reunimos para reflexionar y dialogar sobre 3 problemáticas urgentes que afectan a millones de personas en el mundo y que están profundamente entrelazadas. Escucharemos las voces de nuestros compañeros, quienes han preparado análisis y propuestas en torno a estos 3 temas. Comencemos con el primer bloque, la pobreza. A Michelle, Beatriz y Avish a compartirnos su perspectiva sobre la pobreza. Cuando hablamos de pobreza no solo nos referimos a la falta de dinero, sino a la falta de oportunidades como la de acceso de derechos a la salud, la educación y la vivienda. La pobreza es una forma de violencia silenciosa, porque priva a las personas de vivir con dignidad. Y lo peor es que si no se atiende, se transmite de generación en generación. La pobreza no es solo consecuencia de malas decisiones personales, como a veces se cree. Es el resultado de estructuras sociales que marginan sistemáticamente a ciertos grupos, por ejemplo, mujeres, comunidades indígenas y personas con discapacidad. Son muchos más vulnerables. La pobreza tiene rostro y ese rostro muchas veces es ignorado por quienes tienen el poder de cambiar las cosas. Y ahí es donde entra un círculo vicioso. Si una persona nace en pobreza, tiene menos accesos a alimentos, a una educación de calidad y a servicios básicos. Eso afecta su desarrollo y sus posibles futuras. Es urgente intervenir con políticas integrales que rompan ese ciclo. No podemos hablar de hambre ni desigualdad sin hablar primero de pobreza. Gracias. Ahora pasaremos a hablar sobre la desigualdad. Adelante, Jania, Paulina y Edgar. La desigualdad no es solo económica, es también social, cultural y hasta simbólica. Significa que no todas las personas parten del mismo lugar ni tienen las mismas oportunidades para avanzar. La desigualdad se manifiesta en el acceso desigual a la salud, a la educación y a la justicia. Afecta directamente a la calidad de vida y contribuye a que la pobreza y el hambre se mantengan. Y lo más preocupante es que la desigualdad está normalizada. Vivimos en sociedades donde es normal que unos vivan con todos los privilegios mientras otros apenas sobreviven. La desigualdad es una forma de exclusión que impide que aprovechemos el potencial humano de millones de personas. Es, en simples palabras, una injusticia cotidiana. Además, la desigualdad genera frustración social, violenta y falta de cohesión. Cuando unos pocos concentran el poder económico, las decisiones políticas tienden a beneficiarlos, dejando al resto en abandono. Esa brecha, si no se cierra, alimenta la pobreza y agudiza el hambre, especialmente en las zonas más vulnerables. Gracias por esa reflexión. Ahora pasaremos al tercer bloque, el hambre. Escucharemos a Armando, Carla y Maffer. El hambre es una de las expresiones más crueles de la pobreza y la desigualdad. A pesar de que producimos alimentos suficientes para alimentar al planeta, millones de personas, niños, adultos mayores, comunidades enteras pasan hambre todos los días. Esto no es una tragedia inevitable, es el resultado de decisiones políticas, de sistemas económicos injustos y de prioridades mal establecidas. Y es importante entender que el hambre no solo significa no comer, significa desnutrición, enfermedades, bajo rendimiento escolar y en muchos casos muerte prematura. Los más afectados son siempre los mismos, quienes viven en pobreza extrema, en zonas rurales, en comunidades marginadas. La desigualdad en el acceso a los alimentos es brutal. También debemos considerar el impacto ambiental. El cambio climático afecta las cosechas, el acceso al agua y a la producción de alimentos. Las personas más pobres son las que menos contaminan, pero las más afectadas por la crisis climática. Si queremos erradicar el hambre, necesitamos justicia social, sostenibilidad y equidad. Gracias, compañeros. Ahora abriremos un breve espacio de diálogo entre las distintas temáticas. ¿A quién le gustaría intervenir?
quiero retomar un poco lo que decía mi compañera Mafer, que es claro que el hambre no es solo un problema alimentario, es consecuencia de pobreza estructural y desigualdad profunda. Si no solucionamos esos dos problemas, el hambre seguirá creciendo. Y agrego algo, la desigualdad hace que unos no tengan acceso a todo, incluso al desperdicio de comida, mientras que otros ni siquiera tienen que comer. Eso es indignante. Necesitamos políticas que garanticen distribución justa de los recursos. Sí, porque mientras se concentre la riqueza en pocas manos, millones seguirán excluidos. No basta con ayudar, hay que transformar las estructuras que generan esta situación. Y no olvidemos que el hambre tiene consecuencias a largo plazo, que afectan a generaciones enteras. Por ejemplo, un niño que crece con hambre tendrá menos oportunidades de salir adelante. Es una emergencia que se debe de ser atendida ya. Gracias a todos. Este foro ha sido un espacio valioso de reflexión. Hemos escuchado cómo la pobreza, la desigualdad y el hambre están conectadas y cómo debemos abordarlas de forma conjunta. Antes de concluir, ¿a alguno de ustedes les gustaría agregar alguna frase respecto a cada uno de los temas? La pobreza no es una elección, pero mirar hacia otro lado sí lo es. Una sociedad desigual no puede ser una sociedad justa. El cambio comienza con reconocer es la verdad. El hambre no puede esperar. No es caridad lo que se necesita, es justicia. Gracias a todos por su participación. Esperamos que estas ideas despierten conciencia, empatía y sobre todo acción, porque cambiar el mundo comienza con entenderlo y actuar.